Caribe somos, porque el Caribe nos une. Un Caribe parisino nos une. Oye, Gustavo, que si nos une. Estoy vivita y coleteando llegando de París, donde pude participar a la exhibición de arte contemporáneo del Centre Pompidou, Paris Noir, donde participan artistas de África, Caribe, Pacífico y entre ellos 6 dominicanos. Ustedes tendrán la primicia. Gustavo, pero no. Esto no tiene madre. Vicente García no para. Ahora nos viene con Carmesí. Comentaremos. Y claro, la Tañón. Tú sabes que la Tañón viene para acá en una gira internacional que ella va a tener. Y hoy, aquí vamos a escuchar a la Tañón, que marcó tanto nuestras vidas en los 80, 90, con esa energía, con esa agresividad femenina en el escenario. La Tañón con nosotros hoy, señores. Y cómo vamos a dejar atrás que tenemos un secretario de Estado de la OEA que es de Surinam, Señores, Almagro enfrió la silla y un caribeño la viene a calentar. Contigo, Delia Blanco, y algo más. No se vayan. Mar de palabras. Todo este fin de semana. Festival de literatura en la zona colonial. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Por el mar de las Antillas, por fin nos llega un secretario de la OEA que pretende tener una programación de acción donde va a enfocar las urgencias de los casos de Haití y Venezuela. ¿Se trata de quién? Del surinamés. Surinam, ese Caribe múltiple, diverso, plural de culturas, de historia. Albert Ramdin, el que sucede desde mayo a Luis Almagro y que plantea un proceso integrador en la OEA. Ya era hora. Y nuestro canciller lo ha saludado, se lo ha saludado con mucha simpatía y lo ha apoyado en la elección. Entonces, cuando le preguntan si él cree que Estados Unidos se va a desvincular de la OEA, miren su respuesta. Espero que no, porque ya hemos tenido conversaciones prometedoras con funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso. No es que no crean en el multilateralismo, sino que son escépticos sobre su utilidad. Pero más del 60% de los problemas de la región, ellos deben entender, dice el señor Albert Ramdin, que tienen que solucionarse con la OEA. Entonces, hay una pregunta que a nosotros dominicanos nos interesa, cuando le dicen, ¿podría la OEA participar en una misión de seguridad en Haití o respaldar la misión que fue desplegada por la ONU? Dice el secretario general, podríamos apoyar una misión de seguridad. La OEA no tiene mandato de desplegar fuerzas de paz. Claro, porque ese mandato, Gustavo, lo tiene la ONU. Ayudaremos en lo que podamos, pero dentro de nuestras competencias, para que ustedes vean que hay una simbiosis de matices y de complejidades OEA-ONU, pero que se decida una u otra, o que se decidan juntas por algo. Y cuando dice, le preguntan sobre Venezuela, ¿a ti te interesa, Gustavo?
Dice, va a cumplir un año Venezuela sobre polémicas electorales. ¿Prevé algún tipo de presión sobre Maduro? Respuesta. Para nosotros la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son principios básicos. Quiero promover un enfoque basado en el diálogo con el gobierno, pero también con la oposición en Venezuela, con todos los partidos. Bueno, discurso dialécticamente diplomático, sin mucho compromiso, pero profundamente consciente. Esperemos que el señor Albert Ramdi le dé toda la complicidad y fuerza necesaria a la creencia de las acciones insulares y continentales para hacer de nuestra América una América de paz. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, de Quisqueya al mundo. Un mundo que hemos encontrado en París en la exhibición de arte contemporáneo, Paris Noir. En el Centro Pompidou, la última exhibición que presentan antes de la remodelación del centro. Paris Noir. 150 artistas, 350 obras, lleno desde las 9 de la mañana hasta las 10 y a veces las 11 de la noche. El concepto de esta exhibición parte de la comisaria Alice Knock, que quiso evidenciar a aquellos artistas que después de la descolonización y de la decolonidad o dentro de sus luchas libertarias por la independencia, compitieron su arte contemporáneo con los artistas franceses y europeos. Ella unió África, Caribe, Afroamérica y hasta artistas del Océano Índico. Muy bien. El Caribe tiene un espacio muy particular con las obras de Martinica, del maestro Breuer y de Valéry John, pero sobre todo muy particular por la presencia de 6 artistas dominicanos. El maestro Silvano Lora, fallecido, Luigi Martínez, Richie Martínez, escultor, también fallecido, Vicente Pimentel, Víctor Ulloa, fallecido, José Castillo, fallecido, y el que quedó vivo, Radamés Mejía, a quien le decía yo cuando lo visité ahora en país, no te me pegues, no me traigas el fucutu, porque eres el único salvado aquí, y él se reía. Pues sí, artistas que por los nombres que les traigo, traen una paleta colectiva muy diferencial, desde la obra pobre, realista, comprometida socialmente de Silvano, hasta la obra escultórica, totémica de Luigi Martínez, para entonces alcanzar el abstraccionismo lírico de Vicente Pimentel, volver al art brut y al arte folk del reivindicadamente moreno y negro y africano de leyenda y mito José Castillo, para entonces entrar en una nueva figuración lírica y fragmentada de Víctor Ulloa y Radamés Mejía, quien por cierto acababa de recibir el premio del Senado. Una exhibición, distinguidos amigos, que por la presencia del Caribe abre, despierta e incide en elementos críticos que ustedes van a ser los primeros a disfrutar aquí en Radio Funglode
hoy mismo, después de esta cápsula. Y vamos a poner la pieza de Vicente García. ¿Te acuerdas, Dulcito de Coco? Oye, Vicente García lo conocí yo, alumno de francés en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Adorable muchacho. De par en par. Magnífico título. Mar de palabras. Marea de palabras. Olas de palabras, viento de palabras. Nos ofrece este primer festival de literatura que arranca el viernes 27 hasta el domingo, todo el fin de semana. Un festival literario creado, concebido por Minerva del Risco, directora de la Fundación René del Risco. Festival que lanza por primera vez un encuentro literario de autores que van a marcar reflexión, pensamiento y literatura. Por ejemplo, Gustavo, desde ahora te puedo decir que tendremos a nuestra Soledad Álvarez en algún momento comentando su testimonio sobre Vargas Llosa. Pero también tendremos elementos de reflexión de en qué y cómo la literatura puede contribuir a la democracia. Les invito, será en la zona colonial, les invito a entrar en Google, en el sitio Google Mar de Palabras 2025, y allá van a ver toda la programación día por día, 27, 28, 29. Les invito, allá va a intervenir Junot Díaz, Mayra Montero, Soledad Álvarez. Entonces, estos son algunos de los que me estoy olvidando de muchos, pero entren en la página web de Mar de Palabras y tendrán su disfrute. Y no tengo que recomendarles nada que no sea lo que ustedes escojan. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Bien, ventana abierta en homenaje y memoria a esos grandes dominicanos que emigraron a Francia, a París, a partir de los años 50, paso encabezado ya en los 40-50 por Colson, pero después seguido de Silvano Lora, Riché, Pimentel y la nueva generación del 90, 80-90, Radamés Mejía, Ulloa, José Castillo. Pues esos artistas que han hecho su obra desde la perspectiva de Francia han creado una renovación, han sellado una posmodernidad que va más allá de la escolástica de la Escuela Nacional de Bellas Artes, rompen y se liberan con la escolástica colsiana y después de formarse en esa escuela van con su bagaje, ¿verdad? Lleno de ansias, de ideas, de imaginarios y de proyectos, a lanzar la renovación de su obra o la ruptura con el academismo.
Así fue, Gustavo, así fue de un Luigi Ricci que así como los cubistas partieron de la máscara para crear el cubismo, Ricci parte de las esculturas mágico-totémicas africanas para su obra escultórica y ganó en París varios premios del Salón de los Independientes. Tuvo una fama extraordinaria. Y luego nos viene Vicente Pimentel, el exclusivo maestro dominicano de la abstracción lírica libre y expresionista. Porque resulta que ya Vicente en sus cabelleras de mulatas y en sus crines de caballos ya llevaba el trazo, el signo que va a liberar en Francia. Y Radamés Mejía va con sus bultos cerrados y apretados de alto dibujante sobre papel para entonces abrirlo y desplegarlo en París y convertir su obra en una fragmentación sintética de la memoria, donde se abraza lo indígena con lo africano, con lo occidental, donde la memoria se enlaza en representaciones fragmentadas. Y viene Ulloa, cuya herencia cubística picasiana es imborrable, pero con ese aspecto macizo del cuerpo que ha caracterizado su obra. Pues todos ellos están, mi querido Gustavo, en Paris Noir, en el Centro Pompidou de París, hasta el 30 de junio. Ahora, a todos ustedes, los artistas dominicanos y los caribeños han marcado una sublime diferencia. ¿Tú sabes por qué, Gustavo? Porque ellos no fueron a París buscando resultados y soluciones políticas. Ellos fueron a París buscando resultados de trabajo y de obra. Y fueron a París con las ansias de ir más allá de las vanguardias europeas heredadas de los republicanos. Fueron a liberarse, no políticamente, pero sí visual y estéticamente y técnicamente. Es ahí donde ellos son grandes, muy grandes. Y eso lo hemos podido señalar en el encuentro que tuvimos en la Casa de América Latina bajo la convocatoria de la Semana de América Latina y del Caribe, organizada por la Casa de América Latina de París, que es como si fuera más que un Instituto Cervantes, y la Embajada Dominicana, hoy día conducida por el joven, activo y cariñoso embajador Puig. Sí, señor, David Puig. Allá estuvimos con él y allá estuvieron nuestros artistas. A rienda suelta. Bueno, yo lo dije a la clara. Este es un Caribe, somos parisinos. Este es un Caribe, somos parisinos. Y por eso aquí tenemos, óigame bien, no fue la París, no fue en la calle París con no sé qué, con palo hincao, no. Fue en el mismo París que Miguel Sandoval con Kelvin Mejía, que también estaban invitados en las mismas fechas al encuentro internacional de las radios asociadas de Radio Francia Internacional,
que me entrevistaron en un café chocolatería parisina. Así que ustedes van a escuchar de mi boca, óigame bien, la impertinencia que tengo. París universal, París capital del mundo. Óigame bien, gracias. Delia, Victoria, estamos aquí en París, en el distrito 11, París 11, París 11e. un lugar muy emblemático. Sí. Delia al ser oriunda de este barrio, que actualmente pues alberga las artes y los oficios en esta zona. Verdaderamente Delia, ¿qué representa este distrito para la cultura parisina? Bueno, vi la video. La gente cree que París es un todo único. Y París es los matices de un caracol que nace en la isla San Luis y que a partir de ahí se va desarrollando un distrito del 1 al 20. Y si nuestros oyentes miran un mapa de París, se van a dar cuenta de ese caracol, esa vuelta, exactamente. Entonces, nosotros estamos en el 11. El 11 tiene un significado muy especial en la historia de la ciudad, la historia contemporánea, porque aquí marcaron las huellas del París preindustrial de Israel. Antes de la revolución industrial, aquí trabajaban todos los ebanistas, los mejores ebanistas del mundo, los mejores carpinteros, los mejores arquitectos, los mejores cuidadores de la madera preciosa que venía de las colonias. Y entonces que París, aunque desde la edad medieval hasta hoy, a través de los pasaditos, de las avenidas y de los faubourgs los acabales, se creó una sociedad del trabajo de arte. ¿Qué es el trabajo de arte para ti, para ustedes que son los mexicanos? Es el oficio que se hace no solamente con buena tecnología y buena aplicación o con buen método, sino con arte. Un escultor de piedra, un escultor de madera, que viene de la tradición medieval, de aquellos oficios que después de la Revolución Francesa y antes de la misma, la masonería puso en evidencia en sus compañeros de servicio. Y aquí se desarrollaron esos oficios. Es decir, que los elementos, los ciudadanos que de la época que ejercían estos oficios de carpintería, en general eran masónicos, eran masónicos. Porque tú sabes que la masonería tiene un gran inicio en Francia, en las logias de los masones, ¿verdad? Por ejemplo, toda Nuestra Señora de París está bajo las manos del trabajo bien hecho masónico. Y eso se refleja, es palpable. Es palpable, es palpable. Trabajar es un honor y trabajar con calidad y responsabilidad es una obligación moral masón, dicen los masones. Delia, ¿cómo se dio ese encuentro entre esa cantidad de trabajadores, artesanos, pintores, artistas en general, con ese desarrollo, con ese empuje de la revolución francesa, sobre todo en la zona? Exactamente. Cuando yo te decía que París no puede ser una unidad, sí, que tiene que ser una convergencia diferencial bien estudiada. Por ejemplo, el París que ustedes conocen es el París de los Campos Elíseos, de la Torre Eiffel,
del Arco del Triunfo. Eso viene a finales del siglo XIX con las obras del gran arquitecto de la modernidad de París, que es Haussmann, que es el que traza las avenidas y los bulevares, ¿verdad? Y que abre París, como decía Kendrick en una sección de Guyot, que abre París. Pero antes de la civilización industrial, ¿verdad? Antes está el París del oficio y de la obra, que encontramos en el realismo literario de Balzac, de Flaubert y sobre todo de Louis Zola, que es el maestro del realismo, que es el París del obrero, el que hacía los techos de zinc, el que hacía las guardillas. Entonces, Haussmann es quien monumentaliza París en una ciudad de tierra tallada, de edificios de tierras talladas, en una estrella a partir, ¿verdad?, del Arco del Triunfo, y que crea en París la monumentalidad del edificio de piedra, de piedra tallada, ¿verdad? Pero antes de eso, estamos en un París pre-industrial, París obrero, París del trabajo. París es una ciudad de luz, pero es una ciudad. Parémoslo ahí, Delia. Usted habla de ciudad de luces y tras de cámara nos hizo una anécdota, de hecho una realidad muy interesante, de un hombre que tenía la ciudad de París antes de ser concebida como tal y el por qué se le llamaba la ciudad de las luces. Bueno, Era muy iluminada. la ciudad de las luces viene como metáfora, viene de la apelación, ¿verdad?, de la ocupación romana, que la tenemos en París 5 y París 6, tenemos todavía el resto románico de la antigüedad, ¿verdad?, latina. París se llamaba Lutetia. Lutetia, ciudad de luz. Lux. Lutetia, ciudad de luz. Pero después viene con metáfora, por los cafés y las tertulias de la ilustración traje. Les Lumières, le siècle de Lumière, es el siglo de las luces, pero de las luces, es decir, de la inteligencia, de la enciclopedia de Diderot, del pensamiento de Voltaire y de Rousseau, del recurso de leyes de Montesquieu. Esas son las luces. Las luces, es decir, el recurso de la inteligencia metafórica, ¿verdad?, en cuanto a filosofía y jurisprudencia. ¿Cómo se conserva un museo? Como si lo veo, así lo percibo, o sea, parece, en el buen sentido de la palabra, me veo como un museo de la humanidad. Y se preserva de manera así es, se preserva muy bien. ¿Qué compromiso tienen los parisinos con su ciudad, con sus calles, con sus monumentos? ¿Cuáles elementos se han permitido que se conserven también? Mira, en términos de universalismo, que yo creo que el universalismo al mundo global, porque el mundo global es, qué sé yo, mucho y no dice nada. Cuando tú tienes una ciudad como París, que hizo la primera revolución cívica de 1805, que tenía una constituyente de 1791, encima de todos los excesos, críticas que pueda tener la revolución francesa, yo creo que es una revolución que marcó al mundo. 1789, derecho de opinión, derecho de constitución,
Y para esto una ley de vecindad en ciudades de Estados Unidos. La gente se determina frente a la directiva del muro cancelador y poniendo plano con ya socialista revolucionario, liberal, aprueban el marxismo, pero es que no es el marxismo que abrió la libertad de liberar, es la ilustración también. Fue la cosa de entrar. Te voy a hacer una media para que digo, tan así que me entiendes. En plena revolución del 68, me dieron duro para la batuta. Y yo tuve el placer como dirigente estudiantil. Después de 72 horas del 2000, en el corte de Gansler, en la cárcel, ya soy y el juez me dice, señorita, ¿desde cuándo usted comunista? Y yo le digo, comunista, señorita. ¿Eso lo dice usted? ¿Cómo yo digo eso de la misa? ¿Comunista eso lo dice usted? Pero si comunista fuera, ella dice 1789. Yo no le tiré por el marxismo. Desde 1789. Porque fuese o no comunista, a mí la Constitución francesa me daba mi derecho de opinión, ¿tú me entiendes? Y me dijo, ¿y qué impertinencia? Digo, ninguna impertinencia, señoría. 1791, se me da la pasita muerta, pero espere conmigo la bota ahí. Libertad de opinión, bueno, es una paréntesis que te doy. A mí me liberaron, Miguel. ¿Por qué me liberaron? Porque lo mandé a caer en una básica con chiquillas de francés. No caí en la ideología, no caí en la ideología, sino caí en el derecho. Y en Francia siempre hay que aumentar en el derecho. El derecho al derecho. Bueno, pero fuera de esta anécdota, París, esa ciudad, primero, la ciudad que no se fuese mártir del nazismo, que cuando fuimos ocupados, llegó hizo una visita y recuperamos Jones. Eso nos da una identidad como ciudad ocupada y ciudad liberada. Pero no bastó con eso. De Gaulle hizo gobiernos de convergencia. De Gaulle gobernó los primeros años con comunistas, con republicanos, con todo el mundo que perteneció a la liberación. Y después, París creó la primera ruptura de las ideologías de la Guerra Fría. Acá se hizo la Revolución de Mayo del 61. Ni él, ni amo. Ni ley ni amo. Ni amo. Ni moi, ni me. Ni me, ni amo. Primer eslogan. Uno de los primeros eslogan. Segundo eslogan. Haz que tus sueños sean más largos que la noche. Porque ton rêve soit plus long que la nuit. Tercero, ni aceptar dictámenes de los comunistas, ni de los maoístas. Reencontrar la generación que nos tocaba ser. París le dijo al mundo que no podíamos estar solamente en la memoria de la crisis del capitalismo del 29,
del entre dos guerras, de las dos guerras. No. París existe. Que había que confirmar una nueva generación, que no podíamos estar únicamente en la memoria del pasado y había que construir un presente liberado, pero no olvidadizo de la historia. Pero sí familiar. ¿Y cómo eso se tradujo a la realidad actual? Bueno. Es decir, surtió su efecto es Pero claro, De Gaulle tuvo la inteligencia de decir, después de múltiples, eso fueron noches de ocupación de las universidades, de las fábricas. Bueno, que todos los exiliados del mundo estaban aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Llegó y dijo, no me iré por el clamor de la calle, no me iré por el ruido de la fanfarra. Y propuso referéndums. Si queríamos que siguiera el voto era sí, si no queríamos que siguiera el voto era no. La mayoría fue no. Y él se fue con toda la dignidad, se murió unos meses después. Y aquellos que los combatimos también lo lloramos. a De Gaulle. Pero claro, porque como tú, como francés y como parisino, no vas a tener uso de memoria de quién liberó a París. A los exiliados, los enjugados, ¿no? Él decía, vete. Y París recibió durante todos esos años toda la izquierda latinoamericana. Aquí estuvieron Tupamaros, aquí estuvo Hugo Blanco. Pero entonces ella, eso quiere decir que a pesar de las diferencias y de había un consenso, una especie de consenso que fue del Estado para poder construir los cauchos. Si te tuvo consenso, nuestra palabra que tenía tolerancia. Francia tolera bajo el precepto de la ley. No. La ley te da tu derecho de opinión. La ley te da tu derecho de riposta y de pretexto. Por ejemplo, ustedes ven que se dice siempre en permanencia, estos franceses, otra vez en huelga. Llegué a París y estaban en huelga los taxistas. Llegué a París y estaban en huelga el metro, estaba en huelga los trenes, ¿sí? Porque el rumor popular y la acción popular cuenta. Aquí se tumban gobiernos por mayoría de riposta en la calle. Y aquí se llama referendo, aquí se llama consenso. O sea que el balance de poder se refleja. El poder congresual, judicial Todo. y ejecutivo. Sí, y se mide. Se mide. De tal manera que al medirse, lo que la gente tiene son poderes adquiridos. Por ejemplo, si yo en mi ciudad tengo un barrio como el que tengo ahí, o si yo en mi ciudad tengo pistas ciclables de ciclismo, si yo en mi ciudad tengo piscinas para personas mayores, centros de gimnasia para personas, es que yo lo he reivindicado como ciudadano. Y que mis autoridades me recojan mi solicitud de mental. Porque yo pago unos impuestos que me dan derecho a solicitar. Por ejemplo, si yo pago mis impuestos de la ciudad y pago mis impuestos sobre mis recursos, yo tengo derecho a solicitar para mi barrio un parque en la piscina, un comedor para personas mayores,
es una ida y vuelta del derecho y de la responsabilidad. Pues probablemente que París sea una de las ciudades donde más impuestos de habitar se pagan, pero te lo devuelven. Yo no sé si ustedes han visto esta mañana ese parque que uno cruzando. Sí, muy interesante. De hecho, nuestro doctor nos comentó que hacen con los niños, que los instruyen, que les enseñan responsabilidad. Y que hablan un poco de eso. Claro. Por ejemplo, ese parque era una ciudad obrera de talleres. Se cerró la ciudad obrera y la municipalidad convierte esos parques públicos municipales en un parque. Pero es un parque con vida. De un lado tienes el ocio y el recreo, en el césped la gente que viene a despasar a todo el mundo, y de otro lado los pedacitos de tierra, Como unos huertos. donde los niños de las escuelas públicas que vienen a caminar y ven desde el momento en que plantan algo hasta las diferentes etapas de ese terreno, cómo van creciendo hasta ver lo que han visto ustedes hoy, ¿verdad? Que es esas flores, esas bolsas, que es el resultado de todo su trabajo de vida ecológico. Es muy interesante, Delia, porque recorriendo lo que usted me dijo, que ocurrió en términos de la arquitectura que se refleja, Sí. y ese compromiso obrero masón de la zona, Sí. y cuando extrapolo eso a la enseñanza de los niños, de que entiendan el proceso y lo valoren, sería un compromiso interesante con la comunidad. Bueno, genera la apreciación de la ciudadanía como el desarrollo de su ciudad. Tú eres dueña de tu ciudad también. La ciudad te pertenece, es que tú le perteneces a la ciudad. La ciudad te pertenece a ti también. Entonces, es un sentimiento que hace que el ciudadano se sienta implicado. Por ejemplo, ustedes vienen de un país exótico. ¿Cuántas posibilidades no hay en ese país exótico? Innumerables. Pero no se apropian. No se apropian. Por ejemplo, esta mañana, Miguel y Kerry, estábamos dando la vuelta, hemos visto como en una pescadería el pescadero presenta su pescado, pero a la vez tiene en la pantalla el oficio de pescar, el bote que sale al mar. Porque cuando tú estás comprando un pescado que no es un pescado tanteado, que tomas conciencia de por qué tú pagas lo que tú pagas, porque frente a ti está trabajando duro, penoso, arriesgado de un pescador de alta mar. Y tú sabes por qué una lubina, por qué un besugo, o por qué un centollo puesto lo que cuesta al kilo. Porque estás viendo el esfuerzo que hay ahí para traértelo aquí en la ciudad. ¿Me entiendes? Entonces, si París es cara, es una ciudad cara, se ha tenido que observar. Sí. Pero es un precio que determina una calidad. Es el precio de la calidad. El precio. De la calidad, sí. De la calidad, de la seguridad, del buen oficio. Ahora mismo, por ejemplo, estamos aquí en un lugar que no tiene, digamos, ningún centro de snobismo, pero estamos en la mejor chocolatería de París, que es la Chocolatería Niña. Que aquí en este barrio donde estamos, los Niña tienen una pastelería ahí y tienen otro restaurante enfrente. Porque al haber sido esto parte de la ciudad, habían familias que tenían espacios y pedazos, y los niños tenían esto. Parece ser que los herederos conservaron estos negocios.
Una especie de parcela. de parcela. Los vendedores en esta chocolatería que está aquí, en la pastelería que está ahí y en el restaurante que está desfilado. Pero como ustedes ven, es una, el lujo que tiene para París es que tiene de con restaurantes. Este es un restaurante que tiene. Entonces, el lujo acá hay los detalles y la historia que hay detrás. Sí. Es interesante cómo convergen ambas épocas Sí. y hacen una simbiosis perfecta, se podría decir. Porque uno entra a cualquier establecimiento de acá y uno debe ver, apreciar la antigüedad que hay, pero a la vez la vigencia que pertenece. Y la posmodernidad, porque París es la ciudad de la historia integrada a la modernidad, porque la historia es presente, porque tú y yo y usted, Miguelito, estamos viviendo aquí. Dentro de unos años será un documento de estación, pero hoy es presente. Es decir, que como presente construimos pasado. O sea, hay que tener conciencia de eso, ¿verdad? Como agregamos. El tiempo se agrega. ¿Entiendes? Entonces, para eso es una conciencia agregadas que concluyen el día. William, muchos migrantes del mundo ven a París, se mueven en la ciudad de estilo idónea para desarrollar. Pero se ha planteado la exportabilidad del modelo aristino para ser adaptado a otras sociedades que permita seguir de vida. Entiendo que No, París no tiene protección de campo. Tiene, porque eso es ella misma. París, la ciudad de París, no tiene protección de gente, tiene protección de ser ella misma. Obviamente hay ciudades en el mundo que la copian. Por ejemplo, en Canadá, como ¿no? La ciudad de Montreal copia algunos aspectos de París en algunos barrios, como se llama el barrio de Bordeaux, y algunas zonas del Plateau, ¿verdad? Donde tiene una iglesia de Notre Dame, también en Yalon Fort, en el viejo puerto. Yo estuve por ahí. sí, ¿tienes? Varias. Sí, entonces sí, Canadá, ok, pero París no tiene, no tiene como predictores. Ahora, exporta ideas, claro, París exporta ideas. Yo me imagino que en los Juegos Olímpicos que acabamos de vivir han podido generar algún tipo de ideas, ¿verdad? Porque esa locura de haber convertido el río Sena en un receptáculo de deportes, me imagino yo que ciudades con mar o con río estarán pensando en algo para confirmar. Digo yo. Por ejemplo, fíjate, es interesante lo que dice, porque la Torre Eiffel es única. Pero la Torre Eiffel es una obra de arte. Es una obra de oficio, de arquitectura de Dios, para la exposición universal del mundo. ¿Y cómo es que la escena de dos dimensiones? ¿Verdad? Es una marca país. Una marca país, pero no se ha copiado a la construcción en el mundo. Necesito mentira. Posiblemente efectos kitsch de representación, pero sí habrá sacado la ingeniería Eiffel. Es un conjunto de la ingeniería de Eiffel. En lugar también. Sí, ¿entiendes? Sí. Sí. París llama la atención, París llama la curiosidad,
Y París es obviamente una cita universal. Bueno, y para que Nueva York. Eh, eh, Hay un caricaturista francés. Esto no es política, ¿eh? Saben que los franceses tenemos un sentido del humor con connotación de temas políticos, pero que el día que llegó Trump al poder, la Estatua de Libertad llega a París con 2 maletas de atrás. También. La estatua llega con 2 maletas. Interesante. Pero algo más, quería decir algo importante. Más allá de todo el aspecto que acabamos de hablar en términos alfabetológicos, está el glamour. París tiene un glamour propio que permitió ser la capital del amor. Nos hablabas de transaccionar de Coco Chanel. O pero nosotros Coco Chanel hace posible de que de la alta costura pasemos a la costura interna como de nuevo. Coco Chanel pues era una sombrerista que de repente entiende que hay que dividir la gestión de la mujer, que hay que quitar el conseil, que hay que dar otro. Hasta los años 80, 90, Coco Chanel, Saint Laurent, de repente la alta costura al mundo entero. Por ejemplo, aquí vino Costa de la Belca por la Costa Balmón. Entonces, indiscutiblemente, París es una cita obligada. ¿Para qué? Es una cita obligada. Y París, como decía en inglés, a fiesta. Y los americanos, la comperdida. Anyway, que vivieran en París, de la belleza, de los campeones, de los cabarets, de que París no es una ciudad de influencia, sino de confluencia. París se confine, pero París no tiene pretensión de influir. Porque sí. Ha sido un gran honor para nosotros poder escuchar esta anécdota y sobre todo conocer el verdadero París. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Óigame bien, Vayan ya convenciéndose, queridos amigos oyentes, porque más francofonía aquí no podemos tener ni en Radio Funglode ni en el país. En esta fiesta de la música tuvimos en tarima a Xiomara Fortuna con una cantante gabonesa sublime. Gracias, Embajada de Francia. Gracias, Alianza Francesa de Santo Domingo. Ajá, y por ahí viene un programa cultural que se llama Marianne y la cultura. Marianne es la figura de la República Francesa y van a arrancar programas culturales bajo esa convocatoria. Y la embajadora de Francia va a informar al sector profesional cultural de lo que se trata. El día 3 nos va a reunir. Agradecemos la invitación y allí estaremos.
Pero esto no se queda ahí. Porque es increíble, Gustavo, siendo República Dominicana un país miembro asociado, de la implicación y la motivación que suscita dentro de la Organización Internacional de la Francofonía. Durante los días que estuve en París, estuve reunida con el delegado regional, Monsieur Emmanuel Adjovi, y el señor Gezendo, que es gabonés y que se ocupa de un proyecto que se llama Les Caravanes de la Francophonie. ¿Y qué es eso? Es que más allá de las celebraciones de marzo, es la manera de ver y buscar cómo hacemos francofonía el año entero. Y se quedaron impresionados de nuestro programa de la francofonía de este año, que fue intenso como el anterior, y que esto es posible por tener un viceministro de la multilateral, don Rubén Sillier, que cree que la francofonía es integradora. Por tener una delegada de cooperación francesa, la señora Brigitte Vein, que cree que la dominicanidad le puede dar a la francofonía y que la francofonía le puede dar a la dominicanidad, y que comprende a quien les habla en su cargo de embajadora de la francofonía. Y esto va a ser cada vez más posible, porque tenemos una directora de la Dirección de Integración Regional, la señora Josefina Stubbs, que cree en los elementos integradores de la cultura, del arte y de la sociedad civil. Es decir, Gustavo, que vengo de estos encuentros convencida de que República Dominicana cuenta en la OIF. Cuenta, y cada vez vamos a contar más. Y se está preparando una exhibición de un gran maestro de la isla Martinica, que ya les doy la primicia, viene al Museo de Arte Moderno para febrero. Por ahora me callo el nombre y el secreto, pero que se menea la francofonía con la dominicanidad. Ya están bailando bachata las dos. Bueno, contigo, Delia Blanco, y contenta, feliz. Ustedes me sienten contenta y feliz, ¿no, Gustavo? Gustavo, es que París te da una energía, mi hijo. El que no la sepa coger en esa ciudad no está hecho para vivir. Porque esa ciudad te pone unas energías, mira, ¿y tú sabes qué? Mar y tierra, adentro. Bueno, queridos amigos, somos uno de los países que tiene una de las mejores madrigueras de tortugas. Entonces, las tortugas marinas de nuestras aguas están amenazadas por el sargazo, porque ahí mismo ellas se enredan, y tenemos que saber que el impacto del sargazo en los ecosistemas marinos es hasta la fecha una auténtica epidemia, es un auténtico veneno. Porque aquí en República Dominicana, mi querido Gustavo, tenemos en las costas del país el nido de 3 especies de tortugas marinas. Aquí en República Dominicana tenemos la tortuga marina verde, la carey y la tinglar.
que es sumamente buscada bueno, pero ellas están viviendo unos desafíos increíbles debido a que el ciclo de vida de estas tortugas es muy delicado y depende mucho del ecosistema. Por eso es que un biólogo muy serio del país, ¿verdad?, que se llama Omar Shamir Reynoso, es encargado en ANAMAR de la oceanografía y recursos marinos. Y nos está indicando que hay que tomar cartas en el asunto para salvar la vida de estas tortugas, de esta variación de los tres géneros. Entonces, hay un problema crítico, ok, el sargazo, pero es que durante el nacimiento también los neonatos o las tortugas bebés invierten muchísima energía en el desplazamiento. Tienen que irse rápido hacia el mar y ahora se enfrentan a tantas masas de sargazo que se asfixian llegando frente a ellos. Les dificulta su movilidad y las expone a los depredadores. Hay un documental donde el señor Omar dijo que hay casos de maltrato de esas tortugas en las playas de Mosquea, Pedernales y en la zona Bávaro-Punta Cana, y en las playas urbanas como Sanssouci, Güibia y Manresa. Mira, Gustavo, en Güibia está pegado ahí el centro cultural, el restaurante cultural de los maestros. Y yo me he pasado mi juventud y mi vida viendo las tortugas anidar y las tortugas chiquitas. Pero al no ser protegidas, he visto cómo aves marinas se las tragan, perdón, porque es así. Entonces tenemos que saber que en su desarrollo juvenil e infantil, las tortugas son amenazadas por el sargazo. Entonces habría que ver qué va a pasar, dónde van a anidar y dónde van a dejar sus huevos. Si tú visitas esas playas, si tú conoces cerca de tus relaciones, personas que están en la conservación marítima y en la conservación del ecosistema marítimo, denuncia cualquier exceso que veas. Contigo, Delia Blanco.